Buenas tardes. Lo que voy a tocar enseguida tiene que ver con la clase pasada, ¿ok? Para que lo añadan ahí y luego ya iniciamos el capítulo o el tema de la batalla espiritual. Entonces, vamos a leer Efesios 6:1 al 9. El tema anterior, ustedes recordarán, hablaba de ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el tema no se corta, sino que continúa en el capítulo 6 hasta el versículo 9. Porque dice en el 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí habla la necesidad de que los hijos hagan su parte en la familia, en el hogar, para que estando llenos del Espíritu Santo, capacitados, puedan ellos obedecer en el Señor a sus padres. Por eso los que tenemos hijos tenemos que estar con ellos, instruyéndolos en la palabra. No podemos ser negligentes, siempre tenemos que estar amonestándolos con disciplina y amonestación del Señor. En el versículo 2 les sigue hablando a los hijos, porque ¿se fijaron cómo empezó por el varón? Que es cabeza de la mujer, luego la esposa, sométase, y ahora con los hijos, o sea que el tema continúa. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo tengo un amigo que es un pastor, Jorge Lozano. Él tiene 3 hijos y la mayor, él me comentó en una ocasión algo bien tremendo. La mayor, cuando ya estaba en tiempo pues de casarse, ya de tener novio, se hizo un novio. Entonces dice, mira, cuando yo lo conocí, pues iba a otra iglesia, dice, de la que íbamos nosotros, dice, pero cuando yo lo conocí dije, no, ¿y qué hace? No, pues estudia, pues no, trabaja, pues no, ¿y qué hace? No, pues nada. Entonces dice, bueno, oye hija, pues ten cuidado dónde pones el ojo, ¿no? Entonces dice que pasó el tiempo y lo miraba al muchacho y dice, Señor, y algo él sentía que no. Uno como padre sabe, entiende, si es guiado por el Espíritu Santo, el padre sabe, la madre, ¿no? Entonces hubo un momento en que le dijo a su hija, hija, ese muchacho no te conviene, necesito que me hagas caso en esta ocasión, en lo que te voy a decir. Dice, termínalo. Yo ya oré, estoy seguro. Dice, pero yo lo quiero mucho, estaba bien enamorada de la muchacha. Pero analízalo de una manera fría, sobria, le dice, y prudente. Y bueno, tú toma la decisión final. Entonces la muchacha dice que llegó a los 3 días con él y llorando le dijo, papá, ya lo terminé. Dice, mira, yo lo amo, pero viéndolo bien, la verdad es que, mira, me duele mucho, pero te voy a obedecer, papá, te voy a obedecer, dice, porque yo sé que lo que tú me dices lo haces por mi bien. Dice, mira, Chuy, pasó todavía como 2 años y dice, yo la miré llorar varios meses. Y dice que me llamó en una ocasión, de esto ya hace 3 años, y dice, Chuy, tiene un novio, es un muchacho que ama a Dios, dice, bien entregado, dice, un estudiante muy, muy notable. Para no hacer largo el cuento, era tan notable que aún terminando él su carrera, se lo llevaron a Estados Unidos porque de allá lo pidieron, fíjense nomás, se lo llevaron y tiene un trabajo muy bien remunerado. Ella también tiene su carrera y son muy felices, ya tienen un hijo. Y ahora que lo vi hace poco, hace unos cuantos días, le pregunté, ¿y cómo está tu hija? Dice, no, es felicísima, mira, no se cansa de decirme, gracias papá. Y él le dijo, dice Jorge, que le dijo a su hija, pero esto fue, hija, porque tú me obedeciste. Claro, hay quienes se enseñorean y ustedes entienden eso, ¿no? Pero en el caso de él fue algo genuino. Y bueno, por eso los hijos también tienen que estar llenos del Espíritu para poder discernir. Entonces vean cómo estar lleno del Espíritu es mucho más que hablar en lenguas, ¿no?
Entonces dice, versículo 4, luego ya habla a él y a ella como padres. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice, y luego se vuelve a los siervos o a los empleados o a los obreros en el versículo 5. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y, ¿qué más? Y temblor. Dice, estoy en el versículo ¿qué? 5, es que se me fue aquí de pronto. Dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y hasta para ser un buen obrero, un buen empleado, se necesita estar lleno del Espíritu Santo para reconocer la autoridad y someterse. Versículo 6, mira la instrucción, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como si fuera para el Señor y no a los hombres. Y bueno, ustedes saben la clásica imagen, ¿no? De los que están ahí trabajando y están ahí perdiendo el tiempo y están ahí, luego viene el jefe o lo ven venir y se ponen muy hacendosos. Hola, señor González, ¿cómo no? Y que quién sabe qué, pero en realidad o hacen las cosas para ser vistos y que tengan cierta opinión de ellos. Y el Señor dice, no tiene que estar el amo presente. Hagan de cuenta que está el Señor ahí enfrente de ustedes para que hagan las cosas como se deben de hacer. Y aquí ya habla de lo cotidiano. Y luego dice el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, porque para Él no hay acepción de personas, sea siervo, o sea esclavo, o sea libre. Y vosotros amos, y luego se fijan cómo padre, esposo, esposa, y luego padres, hijos, padres, y luego siervos o empleados, obreros, y luego amos. Por supuesto, aquí está hablando a los amos cristianos, ¿no? Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Bien, hasta ahí la instrucción que Pablo da acerca de la importancia de estar llenos del Espíritu Santo para poderse someter y funcionar, ¿no? Como Dios quiere y seamos bendecidos. En el versículo 10 en adelante, si ustedes ponen un título, Pablo empieza a hablar de la batalla espiritual. Ustedes pongan la batalla espiritual parte 1. Dice en Efesios 6:10, por lo demás, allí sí hay un giro a lo que de lo que él estaba diciendo. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor. La palabra fortaleceos del griego, en el significado en el griego es un poco más amplio, por supuesto, como casi siempre de las veces, significa hacerse fuerte. Fíjate, hazte fuerte en el Señor. ¿Por qué? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste hacerse fuerte? Consiste en dejar que sea la fuerza del Señor la que actúe en nosotros. ¿Sí? Dejar que sea la fuerza del Señor la que actúe en nosotros. Porque para enfrentar las luchas de cada día, las luchas espirituales, que a continuación él comienza a narrar, pues se necesita hacerse en la fuerza del Señor. Dice entonces, fortaleceos en el Señor y, dice, ¿en qué? En el poder de su fuerza, es decir, la fuerza que Dios otorga a sus hijos para enfrentar las batallas espirituales. Esa es la fuerza que Dios le da a sus hijos para enfrentar las adversidades, las batallas espirituales. Ahora bien, en el versículo 11
Pablo dice, vestíos ¿de qué? De toda la armadura de Dios. La palabra armadura viene de un término griego, panoplia. Panoplia describía la armadura completa de un soldado romano, ¿sí? Cuando decían la panoplia, estaban hablando de la armadura completa de un soldado romano. La figura que Pablo tiene en su mente para hacer una analogía espiritual de la armadura del cristiano, la figura que él tiene en su mente es la imagen de un soldado romano, ¿sí? No es de un soldado del siglo XXI, ¿verdad? Con AK-47 o un automático, con mira telescopio. No. Porque eso tenía en mente. Entonces Pablo alegoriza o metaforiza toda la armadura del cristiano y lo aplica en sentido espiritual. Entonces dice, vístanse de toda la armadura espiritual, pero yo quiero subrayar la palabra toda la armadura, toda la panoplia, toda la armadura completa de un soldado cristiano. Entonces, cuando habla de armadura de Dios, allí está hablando en términos ya militares, ¿sí? Y no se habla de milicias si no es para la guerra. El ejército es para la guerra. Entonces, aquí ya Pablo está diciendo que nosotros somos como soldados también, que hay una batalla, que hay una guerra y tenemos que estar bien armados, ¿sí? Entonces, dice, vístanse de toda la armadura de Dios, pero en un cristiano, pues las armas son espirituales, no son carnales. En la segunda parte vamos a ver un poco más de eso. Pero en un cristiano son armas espirituales que son dadas por Dios para vencer las tentaciones del diablo, sus maquinaciones, ¿sí? Sus engaños, etcétera, etcétera. Y son dadas esta armadura para que podáis estar firmes. Tomo el versículo 11 de nuevo. Vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar, ¿qué? Firmes. La palabra firmes habla de permanecer en pie. ¿Se fijan cómo los soldados casi siempre su figura es de estar en pie así bien sólidos, bien firmes? O cuando van marchando, ¿se fijan cómo marcan el paso así con mucha solidez, con mucha gallardía y con mucha fuerza, ¿no? Y impacta ver cómo los soldados se mueven así. Entonces habla de estar sólidos, firmes, con los pies en la tierra. Eso significa en el griego estar firmes es permanecer en pie, así con fortaleza. Dice, para que podáis estar firmes, ¿contra qué dice? Las acechanzas del diablo. Ahora, la palabra acechanzas viene de un término griego que significa trucos, significa engaños, seducción. Ahora, quiero que empiecen a notar cómo Pablo comienza a hablar de la guerra espiritual porque lo primero que dice es contra las acechanzas. Y Pablo comienza a describir lo que es la verdadera batalla espiritual, la verdadera guerra espiritual, que consiste básicamente en no permitir que Satanás nos engañe con sus acechanzas, ¿entienden? Y con sus trucos y con sus engaños. Entonces, la verdadera guerra espiritual, ¿cómo creen ustedes que se hace? ¿Pisándole la cola al diablo? ¿Quebrándole los cuernos a la mitad? ¿Brincando arriba de él? Como así hacen la guerra algunos. Vamos a hacer guerra, dicen. Písele la cola al diablo. En primer lugar, el diablo no tiene cola, ni cuernos. Es un ángel de lo más hermoso. Era el más hermoso de la creación. Entonces, ¿dónde sacaron todos esos rollos? Bueno, sin duda los sacaron de la imaginación y del engaño del diablo mismo. Fíjense qué cosas. Porque en eso consiste
la guerra espiritual, en acechanzas, que en el griego, repito, significa engaños, que habla de ideas, de estrategias, de pensamientos que luego pone para desviarnos del verdadero sentido espiritual de la lucha. Con razón muchos, pues el día de hoy están muy frustrados porque por más que hacen guerra y le pisan la cola al diablo, y usted sabe, ¿no? Atan el espíritu de narcotráfico y todas esas cosas, y sigue tan suelto como si no hubiesen hecho guerra. ¿Por qué? Porque así no se hace la guerra. Vamos a seguir viendo en qué consiste la guerra. Entonces, parafraseando un poco a Pablo, en estos versículos que acabamos de estudiar, diría más o menos así: protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los trucos y contra los engaños del diablo. Engaños que los pueden llevar al error, que los desvían de los caminos de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón de esta advertencia de Pablo y de esta enseñanza de Pablo? Déjenme ponerles antes que nada un ejemplo de tratar de desviar del propósito por medio de un engaño. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca por los escribas, los fariseos, y será vituperado, será, etcétera? Entonces dice ahí en el Evangelio que Pedro lo tomó aparte y le dijo: que en ninguna manera te acontezca esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, ¿qué? Satanás. No era Satanás, sino estaba siguiendo la insinuación, el engaño, la seducción, y ahí había una batalla espiritual tratando Satanás de desviar a Jesús de subir a la cruz, ¿entienden? Imagínense ustedes que Jesús le hubiera hecho caso al apóstol Pedro. Si él tenía muy buena intención, era de buen corazón, pero estaba equivocado, porque ese pensamiento bueno, entre comillas, que le vino a Pedro, no surgió, no era de Dios, porque trataba de desviar a Jesús de la cruz. Imagínense que el Señor le hubiera hecho caso, hermano. ¿Dónde estaríamos nosotros? Por eso Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas del cielo, sino en las de los hombres. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue allí? Una seducción de una idea, ¿entiende? Una artimaña de un engaño, un truco para tratar de evitar la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, ¿cómo es la guerra? Siempre será la guerra de ideas, de pensamientos, de argumentos. Sigamos pues avanzando. Versículo 12, Efesios 6:12 dice: porque esta es la razón, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Miren, en el griego, este versículo donde dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, en primer lugar, carne y sangre es una expresión que se refiere a humanos, ¿sí? Carne y sangre. Pero en el griego el texto se lee con más claridad y se lee más o menos en esta manera: porque no tenemos lucha solamente contra sangre y carne. Y allí cambia ya y nos da más claridad acerca de la lucha espiritual. Porque la lucha espiritual, porque yo he escuchado cristianos que dicen: no, mira, tú no te fijes en la persona o en el... No, porque en realidad nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principios, son contra espíritus. Pero en el griego no se lee así. Se lee así: porque no tenemos lucha solamente contra carne y sangre. Se los voy a comprobar con la Biblia. Mateo 7:15, para que vean que la lucha también es con hombres malos, con falsos profetas, con falsos maestros. Entonces está el falso maestro y es una lucha con el falso maestro, ¿no es cierto? Es una guerra con el lobo, porque el falso maestro te enseña herejías. Y ahí es donde está la lucha. Cada vez que yo me paro a predicar, hay una lucha espiritual. Yo lo entiendo perfectamente. Y la única manera de ganar esa lucha es siguiendo los patrones bíblicos. O sea, con la palabra de Dios, como vamos a ver en la segunda clase.
Entonces, Mateo 7:15, aquí Jesús está hablando y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La palabra guardaos significa tengan cuidado. Entonces la lucha no solamente es contra espíritus engañadores, sino contra gente engañadora. Entonces ahí ya ven cómo el mismo texto no se pelea entre sí. Porque no tenemos lucha solamente contra hombres, sino también contra huestes espirituales. Otro versículo, segunda de Pedro 2, 1 y 3. Segunda de Pedro 2, 1 y 3. Dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahí está, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Aquí disoluciones son ideas que dividen. Entonces, ¿cómo es la guerra? ¿Pisándole la cola al diablo? ¿O es de establecer la verdad contra la mentira? De establecer las verdades de Dios contra los engaños de Satanás. Esa es la verdadera guerra, hermanos, espiritual. Porque no me digan que la guerra espiritual consiste en agarrarse a trompadas con un espíritu, con un demonio. No, en eso no consiste. El echar fuera demonios es parte de la guerra espiritual. Y el mismo demonio que tiene poseso a la persona dice un montón de cosas para tratar de engañarte. Entonces, ¿cómo quiere seducir y engañar y meter sus trucos? Por medio de lo que dice. Entonces la guerra, de nuevo, lo repito, tiene que ver con las ideas, con los pensamientos, con los argumentos. Entonces dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, será torcido, se van de la verdad hacia la mentira. Versículo 3, y por avaricia de estos falsos maestros harán mercadería de vosotros. ¿Con qué dice? Palabras fingidas, mentirosas. ¿Cómo es la guerra? Es de argumentos, hermanos, es de ideas, es de pensamientos. Dice: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Primera de Juan 4:1. Fíjense cómo no solo la guerra es contra personas, lo podríamos leer, no solo es contra huestes espirituales, sino también con personas, hombres malos. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Aquí espíritu es sinónimo de persona, No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, ahí está, espíritu es sinónimo de personas, pero falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? El que trae un mensaje, ¿qué? Falso, ideas falsas, conceptos erróneos. ¿Cómo es la guerra espiritual? Es de ideas, pensamientos y argumentos. ¿Están entendiendo? Sí, esto es bien importante. Pero sigamos abundando. Volvamos a Efesios 6, estamos en el 12. Porque no tenemos lucha solamente contra personas, sino, o sea, también contra, ¿qué? Principados. Esta palabra principados viene del griego argé. Y argé, que se traduce por principado, significa entes espirituales. Aquí sí son espíritus. Entes espirituales que dominan, escúchenme bien, ese es el significado en el diccionario. Entes espirituales que dominan las mentes de las personas. Ahora, pregunta, ¿cómo las dominan sus mentes? ¿Por medio de qué? De argumentos, de pensamientos. ¿Cómo piensa un ateo? ¿Cómo piensa un homosexual? Yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, dice. ¿Qué idea es esa? Es un vil engaño, ¿entienden? ¿Cómo es la guerra entonces? De ideas, de argumentos. ¿Qué es el
mensaje del Evangelio? ¿No son las ideas y el pensamiento de Dios? Que se pelean contra las ideas humanas y los argumentos humanos y de los filósofos y de los científicos que están en contra de Dios. Ok, entonces la lucha espiritual, la guerra espiritual verdadera, no solo es contra gente mala, falsa, engañadora, sino también dice contra principados, entes espirituales que dominan las mentes de las personas. ¿Qué más? Contra potestades. La palabra potestades viene del griego exousia, con X, exousia, más bien se pronuncia, exousia. Y exousia, que se traduce potestades, también habla de entes espirituales, pero tienen una pequeñita variación. Entes espirituales que tienen influencia en las mentes de las personas. Por ejemplo, fíjate, la mente de Friedrich Nietzsche, la mente de Sigmund Freud, la mente de Aristóteles, la mente de todos los iluminados del mundo, ¿qué influencia tenían? Fíjate la influencia que tenía en su mente y en su espíritu el apóstol Pablo. Era bien diferente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y fíjate cómo ellos como hombres transmitieron el mensaje de Dios a los discípulos que les siguieron a ellos. ¿Y qué fue lo que transmitieron? ¿Sus propias ideas? ¿Propia filosofía? No, fue el mensaje del Evangelio. Y la guerra continuó. Y la guerra seguía. Y la guerra sigue hasta el día de hoy. Esa es en realidad la verdadera guerra espiritual. Porque si yo me encuentro con una persona que está posesionada, simplemente le echo el demonio fuera en el nombre de Jesús y ya. Pero eso es parte del poder que Dios nos dio y la autoridad. Pero la verdadera guerra espiritual, que es de todos los días, es de ideas, hermanos. No vayas a la iglesia. No te inscribas al instituto. No, ¿para qué estudias la palabra? Con lo que te dan el domingo te basta. No, pero ya está ahí. Ya está en una guerra, pero como no la sabe discernir a veces el cristiano, no sabe sujetar, como vamos a ver en la segunda clase, no sabe llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces se deja influenciar. Pero sigamos avanzando. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Mira, la palabra gobernadores se oye hasta como de película. Viene de un término griego, cosmocrator. Está bueno para una película, ¿verdad? Cosmocrator. Y cosmocrator, de ahí se deriva la palabra gobernador. Pero mira cómo dice, gobernadores ¿de qué? De las tinieblas de este siglo, o sea, de este mundo, que están vigentes en este mundo, son todos esos ángeles caídos, que son los demonios, que fueron arrestados por Satanás en su rebelión allá en los lugares celestes. Entonces dice, contra los cosmocrators, y cosmocrator, que se traduce gobernadores, son entes espirituales que controlan. Estos son como más fuertes, porque los unos dominan, los otros tienen influencia, pero estos son entes espirituales que controlan, ya, es un control manipulador, pero como decimos acá, grueso, ¿sí? Ya son gobernadores, cosmocrator. Y habla de entes espirituales que controlan no solo la mente de las personas a través de filosofías, pensamientos vanos, etcétera, etcétera, sino que también controlan de una manera ya manipuladora, controlan las voluntades y por lo tanto la conducta de la gente sin Dios. Ellos no pueden resistir a ese dominio y control e influencia. Por eso para nosotros cuando nos convertimos se convierte en una lucha, ¿entienden? En una batalla. Porque ahora ya ponemos resistencia. ¿Entienden? Ahí estás herido, entonces de pronto te cruza un pensamiento y dice, no, pues tú también hazle lo mismo. Entonces si tú le sigues a ese pensamiento que no vino del Espíritu de Dios,
también a ti te puede manipular, engañar. En el caso de nosotros es engaño, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Perdonad. Entonces ya se está peleando el mandamiento de Dios, que es una idea, un argumento, perdonad. Se está peleando contra no lo perdones. Y ahí está la guerra. Y esa es la verdadera guerra espiritual. Hay un dicho que dice en el mundo que cada cabeza es un mundo, ¿no? Pues sí es cierto. O sea, cada quien piensa lo que le da su gana. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros no pensamos lo que nos da nuestra gana, ¿no? Nosotros somos regidos por el pensamiento de Dios que se nos revela a través de la palabra de Dios. Por eso es una guerra. Ahora imagínate en esta guerra espiritual que mantenemos los cristianos, ¿y qué me dices de los cristianos que no estudian la palabra? ¿Qué argumentos pueden tener contra las acechanzas, los trucos y los engaños del diablo? Por eso se van con todo viento de doctrina. ¿Qué es una doctrina? Ideas, pensamientos y argumentos. ¿Están captando? Esa es la verdadera guerra. Sigo leyendo. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Escriban un texto ahí, 1 de Juan 5:19. 1 de Juan 5:19. Aquí el apóstol Juan nos va de acuerdo, por supuesto, con la doctrina de Pablo en lo que eso respecta. Dice 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa bajo el maligno? Bajo el dominio, la influencia y el control del maligno. Y por supuesto, debajo del maligno, de Satanás, hay huestes espirituales, ¿sí? Hay gobernadores, hay potestades, hay principados que tienen niveles de autoridad en su mundo de maldad. Pero, escuchen bien, Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Qué significa eso entonces? Terminando el texto, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Y aquí huestes espirituales en el griego significa ejércitos. Fíjate, ejércitos. ¿De qué? De espíritus. Pero dice huestes espirituales, ejércitos espirituales de maldad. Ahora, la palabra maldad aquí viene del griego poneira. Maldad del griego poneira. Y tiene varios significados que nos amplían el entendimiento. Poneira, que se traduce maldad, huestes espirituales de maldad significan también depravación. O sea, fíjate, huestes espirituales de depravación que insinúan con engaños, perversiones de todo tipo, sexual, moral, de todo tipo, y todos son ideas. Fíjate, la lesbiana tiene sus argumentos, el homosexual también, ¿no es cierto? El adúltero también, el que roba también, todos tienen un argumento de por qué lo hicieron. ¿Y de dónde sacaron esa idea, ese argumento? Están a merced del diablo, del maligno. No pueden resistir. Por eso todo el mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. También significa maldad, poneiras, también significa complot. ¿Qué es un complot? ¿Qué no es una estrategia? ¿Qué es una estrategia? Ideas. Todo cae en lo mismo. Me hicieron un complot, decía un político, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, armaron toda una estrategia de ideas y de argumentos para que yo no fuera presidente, decía aquel político, ¿no? Eso es un complot. Y un complot
son argumentos y son ideas. También significa artimañas. Y toda esta depravación, toda esta perversión, estos complots, estas ideas y artimañas son para pervertir, para corromper a la gente. Estos espíritus, según la Biblia, pululan en los aires. ¿Sí? Si nosotros pudiésemos, si Dios nos abriera los ojos espirituales, pudiéramos ver el mundo espiritual, veríamos también la guerra espiritual que hay en los aires, de los ángeles buenos, los espíritus de Dios, los ángeles santos que están con Dios, que son enviados a favor de los que heredamos la salvación, y los espíritus que andan allí tratando de insinuar, de controlar, pero en nosotros no hay ese dominio y ese control. ¿Me estoy explicando? No lo hay. Lo que puede haber es el engaño. Eso es lo que significa acechanzas, ya lo expliqué. Por eso dice, pónganse toda la armadura de Dios para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. No que el diablo esté atrás de la puerta y te metas zancadilla como algunos hermanos. Te metes zancadilla y te caíste, y te pegaste. El diablo me atacó, dice. No, hermanos, no. Acuérdense que ese tipo de cosas no suceden si Dios no lo permite. ¿Están de acuerdo con eso? Nada sucede si Dios no lo permite. Si lo permite Dios, es con un propósito, pero allí no son argumentos. Entonces, ¿cuál es la verdadera lucha? ¿De andarte cuidando que te metas zancadilla y te caigas de la banqueta? No. La verdadera lucha es, tú como esposo, como padre de familia, siempre estás batallando acá arriba, ¿no? Y está la tentación. Jesús tuvo cuando Satanás tentó a Jesús, fue una lucha ¿de qué tipo? Que jugaron vencidas, o a ver, así, y estaban a ver quién tumbaba al otro. ¿Dónde fue la batalla? En la mente. ¿Y cómo fue? ¿No fue de ideas? Si eres hijo de Dios, di que estás... No, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, Jesús tuvo esa guerra espiritual con argumentos de Dios, con la palabra de Dios. Y esa es la verdadera guerra. Tírate desde arriba. Está escrito. ¿Qué es lo que estaba escrito? La idea de Dios, el pensamiento de Dios. Pero Satanás lo torció. Está escrito que a sus ángeles va a mandar y te van a guardar, te van a tomar en sus manos. Y Jesús le dice con otro argumento, le dice, sí, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿ven la guerra cómo fue? La guerra fue de argumentos, hermanos. Entonces, ¿dónde queda toda la guerrería que se traen por ahí? Es pura faramaya. Fíjate, atan un espíritu de homosexualismo, que no, dicen, yo aquí en Guadalajara, yo tengo toda mi vida aquí en Guadalajara y de cristiano 37, ya casi llegando a los 38 años de cristiano. Y yo me acuerdo cuando empezó todo ese asunto, yo me acuerdo hace 25 años que empezaron con la cosa de la atadera, cómo decían, vamos a atar el espíritu de homosexuales, de homosexualismo. Uy, lo atábamos y con 3 nudos. Y no solo no se acabó. Guadalajara ahora le dicen la San Francisco de Latinoamérica. ¿Qué significa eso? Que es uno de los centros de homosexualismo más tremendos del mundo. ¿Qué pasó con toda la atadera? Sin embargo, ¿cómo es que un homosexual es liberado de la esclavitud del pecado? ¿Predicándole qué? ¿Y qué es el evangelio? El argumento de Dios. El pensamiento de Dios. Y cuando tú se lo dices, empieza la guerra. No, pero Dios así me hizo. Y tú, no, pero Dios no hace así. Porque Dios, no, sí, ¿por cómo no? Y empieza la lucha. Y luego ya se enoja, empieza la agresión. Por eso tú no te debes de enojar. Y la guerra, se va esta persona con esta desviación, esta perversión de maldad en su vida. Y se va pensando y empieza a luchar. Porque el Espíritu Santo le empieza a hablar, ¿entienden? De lo que oyó. Por eso es importantísimo predicar el Evangelio. No andar haciendo todos esos actos circenses.
Cuando Pablo entró a Atenas en Grecia, ¿qué hizo? ¿Guerra espiritual? ¿Cómo fue su guerra? De argumentos. Estaba en la meca de la filosofía. ¿Y qué les dijo? Un altar al Dios no conocido. De este les vengo a ¿qué? A hablar. ¿Y qué es hablar? ¿Qué se transmite al hablar? Ideas, argumentos, pensamientos. Y les empezó a hablar de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Y cuando lo oyeron, los filósofos dijeron, ya te escucharemos, no les gustó. Ya te escucharemos en otra ocasión. Estoy hablando de Hechos 17. No, dijeron, de resurrección. No, ya te escucharemos en otra ocasión. Pero creyó el Areópagita, el que cuidaba el Areópago, donde disertaban los filósofos. Y la guerra siguió, y la guerra sigue, hermanos. Por eso, cuando tú predicas la palabra de Dios, pues alborotas el avispero. Alborotas el avispero y el gallinero y el gusanero. Bájale al mensaje, acóplalo y ármalo de acuerdo a lo que el mundo le gusta y hasta te dan un Grammy. Pero predica la idea de Dios, el pensamiento de Dios, lo que Él dice respecto al pecado y el mundo te aborrece. Esa es la verdadera guerra espiritual, hermanos. Y la estoy luchando ahorita y sentado, sin pisotear ningún espíritu. Porque ahorita algunos de ustedes están, entonces por eso, pero el diablo está enojadito, ¿entienden? Y los demonios que están, no le hagas, es bien exagerado ese Chuy, no le hagas caso, es bien exagerado, es un legalista, no le hagas caso. Y están ahí algunos que le hacen caso, porque el mensaje no es mío. Yo nada más les transmito lo que dice la Biblia. Y ahí está la guerra espiritual y no se dan cuenta muchos siquiera que están luchando espiritualmente, porque la guerra es de argumentos y de ideas. ¿Qué más? Fíjate, primera de Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, bajo el control del maligno, dice una versión. El mundo entero está bajo el control, está bajo el dominio del maligno con todas sus ideas. Pero como nosotros, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no significa que no nos insinúe. Por eso Pablo dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:13. Por tanto dice, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Acuérdense que Pablo tenía en su mente la armadura de un soldado romano. Toda, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Día aquí puede ser de 24 horas o un periodo, ¿sí? Porque a veces la lucha espiritual te dura un día y al otro día tienes otra, pero a veces hay una guerra espiritual, una lucha espiritual que tú enfrentas, que puede durar días, semanas, meses, puede ser una tentación, puede ser un pensamiento, una inseguridad. Por eso fíjense lo que dice el versículo 14. Estad pues firmes, parados, en pie sólidos, ceñidos vuestros lomos. Esta palabra ceñidos significa atarse el cinto, porque abajo de la armadura de la coraza que el soldado se ponía, tenía una como una túnica, ¿sí? Pero esa túnica era como su ropa interior, pero esa túnica era ceñida con un cinto, para que no estuviera floja, estuviera ceñida al cuerpo, y luego se ponía la armadura que, pues imagínate, de hierro o de metal, pues en realidad pues rasparía mucho, ¿no? Sería muy... Entonces, ellos se ceñían un cinto, vuestros lomos. La palabra lomos, pongan atención, en el griego viene una palabra que en el griego significa entrañas. Entrañas. Porque las entrañas, ¿dónde están? Decimos que es toda esta parte, ¿no? Entonces, fíjate cómo dice.
Estad firmes, ceñidos desde las entrañas. ¿Con qué? ¿Qué dice el versículo 14? Con la verdad. ¿Qué significa verdad allí? Significa, viene del griego aletheia, que alude a las verdades del Evangelio, que son las ideas de Dios, los pensamientos de Dios. Por eso Pablo decía, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, o sea, en las entrañas, ¿entiendes? La palabra de Dios tiene que arraigarse en tu vida desde las entrañas, no es algo externo, es algo interno. Por eso dice, estad firmes, ceñidos con el cinto, ciñan desde las entrañas con la verdad. Guardar las verdades en tu corazón, ¿sí? Las verdades del Evangelio. Y luego dice, y vestidos con la coraza de justicia. Miren, la coraza es eso que se ponen, que entraba de arriba hacia abajo y que le cubría todo lo que es el pecho. Fíjense que coraza viene de un término griego, sorax, de donde se deriva tórax. Sorax, de donde se deriva tórax. Y tórax significa pecho. Ahora, esa coraza, sí tienen en su mente la imagen de un soldado romano, ¿no? Pues era una coraza que cubría aquí, se la metía y le cubría hasta aquí, ¿sí? ¿Y le cubría qué? Las partes vitales, las entrañas, ¿sí? El corazón, el hígado, los riñones, ¿sí? Pero esa coraza cubría el pecho, o sea, con la verdad tú cubres tu corazón, las partes vitales de tu ser interior, o sea, espiritualmente hablando, obviamente, ¿no? Pero esa coraza, Pablo les habla así para que ellos entendieran lo que quería decirles, pero en este caso no era una coraza de metal, sino era una coraza de justicia. Ahí dice, ¿no? Vestidos con la coraza de justicia. Y aquí la palabra justicia viene del griego dikaiosune, y de ahí se deriva la palabra justificación. ¿Qué es la justificación? Escriban, es el acto por medio del cual Dios nos declara sin culpa. Es el acto por medio del cual Dios nos declara sin culpa, sin pecado. Eso es después de arrepentirnos, ¿verdad? Sin pecado, porque hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Eso significa justificación. Justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Ahora, ¿cómo aplicar eso de pónganse la armadura de Dios, la coraza de justicia? Ok. El corazón es protegido por la coraza y los demás órganos vitales, ok. Pero aquí dice coraza de justicia. Tenemos que estar armados con esa verdad de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que somos hijos de Dios. Pero el demonio viene y al que no tiene el suficiente conocimiento lo seduce y lo engaña. Ya ves, ya te equivocaste otra vez. Tú no vas a poder ser cristiano. Entonces, como no tiene mucho conocimiento, o lo puede tener, pero se despista cuando está en la lucha y no puede funcionar bien su mente espiritual, y dice, sí, ya hasta aquí llegué, no tengo remedio, yo no soy digno de ser llamado su hijo, no puedo salvarme. Eso es una mentira. Porque la Biblia dice, si pecamos, tenemos que un abogado para con el Padre. Y 1 Juan 1:9 también nos dice, estas cosas les escribo para que no pequéis. Dice, confesad, habla de confesar ahí en 1 de Juan 1:9. Si confesamos, ¿sí?, nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos.
¿Por qué? Porque la justificación ya nos puso en el corazón de Dios. Y esa es una verdad. Y nada nos podrá arrebatar de la mano de Dios, ¿eh? O sea que nuestra salvación está segura. Pero el enemigo, con sus ideas, acechanzas, artimañas, hace sus intentos para engañarnos. ¿Sí? Por eso de ahí viene la coraza de justicia. Y entonces debemos de mantenernos alerta de que la verdad y la justicia de Dios nos vistan, nos protejan como protege una armadura. ¿Entienden? Y todo eso está basado en los pensamientos de Dios, en las ideas de Dios. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies, bueno, saben que los soldados romanos traían unas sandalias que ataban hasta acá arriba con unas cintas, ¿sí? Pero abajo tenían una suela bastante gruesa para poder ir a campo traviesa, pisaban rocas, espinas y lo aguantaba. Y eso habla, escuchen bien, calzados los pies con el apresto. Aquí apresto, en el griego, significa fundamento, significa cimiento. Ahora, ¿dónde es donde está parado el soldado de Jesucristo? En el Evangelio. En el Evangelio. Y se llama de la paz porque el Evangelio es el que lleva al ser humano a la paz con Dios cuando lo cree. Por eso se llama el Evangelio de la paz. Entonces, estamos vestidos con la coraza, cubriendo de justicia, sabiendo lo que dice, soy hijo de Dios. Es cierto, no soy perfecto, pero su sangre me sigue limpiando de todo pecado. Entonces yo voy por la vida caminando, pero el diablo me quiere engañar de que ya no voy, y que ya no puedo, y que tú eres, que no eres digno, etcétera. Entonces yo me protejo de todos esos engaños con la coraza de justicia. Soy justificado por la fe. Y calzo mis pies con el apresto, con el fundamento, estoy parado y pisando fuerte y sólido sobre ¿qué? Las verdades del Evangelio. ¿Y qué son? ¿Qué es el Evangelio? Ya lo dijimos. Son argumentos. El argumento de Dios para salvar al hombre. Entonces, ¿cómo es la guerra? De argumentos, de ideas. Calzados los pies con el cimiento, con el fundamento del Evangelio de la paz. Dice el versículo 16, y sobre todo, dice, sobre todo, esto es bien interesante, y sobre todo, después de que te vistes con todo eso, dice, tomad el escudo de la fe. Ahora, aquí la palabra escudo viene de un término griego, tureos, que habla tureos es aquella piedra o aquella gran piedra que usaban para tapar la entrada en una cueva. ¿Se acuerdan de la piedra que pusieron en la tumba de Jesús? No era una piedrita, ¿eh? Se necesitaron hombres, 5, 10, 12, para mover esa piedra, lo cual habla de una piedra bastante grande y pesada. Entonces fíjense el sentido que tiene aquí. Tomad el escudo de la fe. El escudo de los soldados romanos que ellos tenían, si ustedes tienen en su mente la figura, lo pueden consultar en internet, por ahí hay algunas imágenes. El escudo, ellos lo tomaban con la mano izquierda y el escudo estaba un poquito más arriba de la estatura del soldado. Y estaba así, miren, así. Entonces porque acuérdense que soltaban las flechas. ¿Han visto esas películas donde están así como a 200, 300 metros y tiran? Entonces nomás hacen esto. ¿Sí han visto esa escena? Entonces, el escudo los cubría de la cabeza a los pies. Entonces las flechas, las lanzas no penetraban y ahí rebotaban. Entonces Pablo dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. O sea, ¿la fe en qué? ¿Qué es fe? La confianza, es confianza. Creerle a Dios, confiar totalmente en Dios. Bueno, ahora, ¿esa confianza en qué está basada? En la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho. ¿Entienden? ¿Y qué es lo que ha dicho?
Dios. ¿Qué es? Son los argumentos de Dios. Entonces, tú te defiendes, te cubres con la coraza de justicia, estás calzado con el evangelio de la paz, pero tienes el escudo de la fe, que es tu confianza total en lo que Dios ha dicho. Y a pesar de la batalla que arrecia, tú confías en lo que Dios ha dicho. No miras tanto las circunstancias, sino miras a aquel que dijo que Él no nos dejaría ni nos desampararía. Porque cuando estás en una situación de ese tipo, un montón de ideas, ustedes entienden perfectamente esto, porque todos las pasamos, ¿sí o no? Y vienen, ando mal, me pasó esto, ¿por qué ando mal? Y luego, sí, andas mal. Sí, ando mal. Señor, ¿qué hice? Y no te contesta Dios, porque no necesariamente hiciste algo malo, pero ahí está la guerra, ahí está la lucha. Por eso dice, tomen el escudo de la fe. ¿Para qué? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos dardos? Todos. Ahora, había unas flechas que les ponían combustible flamable con una tela que la prendían. ¿Se han visto eso? Y las lanzaban y ellos incendiaban las casas. Pero a veces cuando una flecha de esas lograba entrar en algunas de las coyunturas donde estaban la movilidad, a veces entraban en las partes, las rendijas. Imagínate que entraba con fuego prendido. Entonces, por eso dice dardos de fuego del maligno. Y los dardos de fuego del maligno son las tentaciones, son las artimañas, son los engaños, son los argumentos, son los pensamientos, todas las ideas contrarias a Dios y contrarias al Evangelio. Parafraseando, que su confianza en Dios sea como un escudo que apague las flechas encendidas que les arroja el diablo y sus huestes, tratándolos de engañar y seducir. Así dice una versión, bien clarito. La voy a repetir, que su confianza en Dios sea como un escudo que apague las flechas encendidas que arroja el diablo para tratar de engañarlos y seducirlos. Y luego dice en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. Yelmo en el griego el yelmo es un casco, el casco que se ponía el soldado romano para cubrirle la cabeza. Y yelmo aquí viene del griego, fíjense, es bien interesante, es perikefalaia. Peri significa alrededor y kefalai o kefalaia habla de la cabeza, del cerebro, ¿sí? Entonces el yelmo o el casco era para proteger la cabeza, ¿sí? ¿Y dónde está la batalla que se libra? ¿Dónde se libra? ¿En dónde? ¿En qué parte de nosotros? ¿En los pies? En la mente. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está el raciocinio? En la cabeza. Entonces dice, tomad el yelmo de la salvación. Sí, o sea, ustedes son salvos. Nada los arrebata de mi mano. Van a tener luchas. Pueden tropezar en algunas ocasiones. En otras, como Pedro, podemos deslizarnos y seguir la insinuación del diablo, pero él siempre nos va a corregir. Por eso la guerra es cotidiana. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, fíjate. Toda la armadura que el soldado tenía, todos los implementos que él tenía, eran armaduras de defensa. Solamente tenía un arma de ataque, y esa es la espada. Pero aquí, en el griego, donde se traduce espada, es un término griego que es machaira. Y la machaira, el soldado romano utilizaba dos espadas. Una que medía hasta 1,20 metros, o sea, larga, grande, una espada grande, casi un sable, ¿sí? Pero había otra que era la machaira,
que era una espada más corta, que era la que se usaba en la lucha cuerpo a cuerpo. Y es bien interesante que Pablo no dice que tomen la otra espada, la más larga, sino la machaira, dándonos a entender que la lucha es cara a cara. ¿Entienden? Que es bien cercano, que es aquí, mira, lo tienes aquí. Y a veces hasta puedes ver el rostro del enemigo con sus engaños. Es cuerpo a cuerpo, cara a cara. ¿Sí? Ahora, esa espada es de ofensiva, no es defensiva. Y es bien interesante que dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso, cuando el predicador del Evangelio tira espadazos, pues hace pedazos. Pues claro, y por eso muchos se quedan sin cabeza. Luego salen descabezados o todos partidos en pedazos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, nunca se me olvida un pastor me escribió un correo y me dice, pastor, me voy a hablar con usted, mire, se identifica el pastor. Y luego dice, es que estoy muy confundido, dice, porque me regalaron un CD de usted de una enseñanza, nunca me dijo cuál fue la enseñanza. Dijo, y en 20 minutos, así dijo él, en 20 minutos me tumbó toda mi doctrina de toda mi vida. 20 minutos. Ya cuando hablé con él en persona, le dije, a ver, platícame más. Dice, no, en 20 minutos, pastor. Se me cayó todo. Y hasta me di cuenta que ni nacido de nuevo era. Y acabo de nacer de nuevo. Tengo toda mi vida en el Evangelio. Nunca me hablaron de nacer de nuevo. Y acabo de nacer de nuevo hace un año. Fíjate nomás. Y ya era pastor. Con la machaira. ¿Entiende? Que es la palabra de Dios. Con lo demás te defiendes de todo, pero luego atacas. Órale. ¿Y qué es la palabra de Dios? El mensaje y el argumento de Dios. ¿Cómo es la lucha espiritual? De ideas, de pensamientos y de argumentos. Tómense sus 10 minutos. Abran su Biblia en 2 de Corintios 10, versículo 3. 2 de Corintios 10, 3. Dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Fíjate cómo aquí utiliza Pablo 2 veces la palabra carne, pero tienen diferente significado. La primera frase, aunque andamos en la carne, significa en un cuerpo humano, pero luego dice, no militamos según la carne, y aquí carne significan los pensamientos puramente humanos, que se pelean contra Dios. No, dice, no. Nosotros aunque andamos en un cuerpo humano, no militamos según las ideas humanas. Eso significa en el griego. Entonces, sigue hablando de la guerra espiritual, ¿sí? Y luego dice en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Mira, aquí la palabra armas viene del griego oplón, que significa implementos, utensilios, significa herramientas, pero tiene un significado muy interesante, herramientas ofensivas para la guerra, herramientas ofensivas para la guerra. Ahora bien, fíjense cómo Pablo utiliza un término militar, no militamos según la carne. Y luego vuelve a utilizar la palabra armas, que es de los soldados, de la milicia, y vuelve a utilizar las armas de nuestra milicia, no son carnales. Entonces, armas, repito, significa implementos, utensilios, herramientas ofensivas para la guerra. ¿Se acuerdan lo que leímos en Efesios 6:17? La espada del Espíritu es la palabra de Dios, es un arma ofensiva. ¿Cierto? Entonces, podemos decir que nos defendemos con la misma palabra, pero también tenemos una ofensiva con la misma palabra, ¿cierto? Ahora, ¿qué tipo de guerra es entonces? A estas alturas ya nos dimos cuenta que es una guerra de ideas. En eso consiste la verdadera lucha y guerra espiritual. ¿Contra quién o contra qué es esta guerra en estos versículos? Pregunto, ¿contra Satanás?
es para destruir las fortalezas como el narcotráfico. ¿Contra qué es la guerra? ¿Qué significa? Sí, contra la carne, pero la carne habla de los pensamientos humanos, ¿no? Entonces dice, fíjate, las armas de nuestra milicia, o sea, los utensilios de nuestra guerra, de nuestra milicia es un término militar. En el griego es strategia, eso de ahí estrategia, de donde viene estrategia. De ahí se deriva y se traduce la palabra milicia, estrategia. Ahora, y de ahí se deriva a su vez estrategia. ¿Sí? ¿Qué es una estrategia? Un plan. ¿Y qué es un plan? Un argumento, una idea, un pensamiento. Y milicia, estrategia, también significa carrera militar, servicio militar. Y lo que Pablo está diciendo aquí, él está hablando, mi lucha es una carrera militar. En otras palabras, yo voy a parafrasear, es una carrera apostólica, un servicio apostólico, pero es una batalla del bien contra el mal, es una guerra, ¿sí? Como apóstol, en otras palabras, él decía, parafraseando a Pablo, yo enfrento continuamente un conflicto espiritual, porque dice, aunque milito en la carne, no, aunque ando en la carne, no milito, o sea, no guerreo con las armas humanas, con las ideas humanas, ¿no? Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia, sigo en el mismo versículo 4, dice, no son, ¿qué? Carnales. Y aquí carnales, fíjate la frase, no son carnales las armas, las herramientas de lucha, no son carnales. Carnales viene del griego sarkikos. Y sarkikos significa literalmente ideas de sabiduría humana. Más claro que eso no puede ser. Ideas de sabiduría humana. Entonces Pablo dice, aunque yo ando en este cuerpo, yo no ando según las ideas humanas en la carne. Porque los implementos, las herramientas de mi guerra apostólica, mi encomienda, mi lucha espiritual, esas armas no son sarkikos, no son ideas de sabiduría humana. ¿Están entendiendo más claro, verdad? ¿Sí? Ahora, ¿por qué Pablo dijo las armas, los utensilios ofensivos de nuestra guerra para enfrentar el conflicto espiritual no son ideas de sabiduría humana? ¿Por qué dijo no son ideas ni pensamientos o argumentos de sabiduría humana? Pues porque no tienen poder. El mero intelecto humano no tiene poder cómo resistir a la maligna sabiduría de Satanás para engañar. Y fíjense lo que dice, sigo en el mismo versículo, 2 Corintios 4. Las armas de nuestra milicia, conflicto espiritual, lucha espiritual, no son ideas de sabiduría humana, no son carnales, sino son herramientas ¿qué? Poderosas en Dios. Y aquí poderosas viene del griego dunatus, o de ahí se deriva dunamis, y dunamis habla del poder de Dios. Pero si ustedes son entendidos y van captando el hilo del mensaje de Pablo, las armas poderosas, ¿qué son? ¿Qué son? Sí, hermano, pero ¿qué son? ¿Alguien dijo? Palabras. O sea, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son ideas de sabiduría humana, sino son ideas poderosas, son las ideas, los argumentos poderosos de Dios, que es la palabra de Dios. Porque resulta que dunatus aquí significa ideas, argumentos llenos del poder de Dios. A eso se refería Pablo en Romanos 1, 21, cuando dijo que el evangelio es poder, dunatus, dunamis, es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Qué es el evangelio? Es la idea de Dios, el argumento de cómo puede ser salvo y por qué el hombre es pecador. Pero te da la solución en ese argumento, y esa idea que concibió Dios en su mente santa y en su corazón puro y de enviar a su Hijo Jesucristo,
Ese es el mensaje del Evangelio y es poderoso para resistir todas las artimañas, engaños y sugestiones del enemigo. ¿Lo están captando? Tomo todo el versículo. Las armas de nuestra milicia, de nuestra carrera espiritual, de nuestra lucha, nuestro conflicto espiritual, estas armas no son carnales, no son ideas de sabiduría humana, sino son las ideas poderosas de Dios, son como dinamita que destruyen argumentos, porque dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra destrucción, ahora, ¿qué es lo que destruye las falsas ideas? La palabra de Dios. Es decir, un argumento poderoso, la santa palabra de Dios. Esas ideas de Dios, ese argumento de Dios es poderoso para la destrucción. Digan todos destrucción. Esa palabra es muy violenta, ¿no? Destrucción. Para los que dicen que no, que todo es amor y paz y luego, fíjense, esa gente, a veces yo digo, ¿serán bipolares? Porque por un lado dicen, van muy de la mano los que creen la doctrina de la confesión positiva, de las maldiciones generacionales, de la guerra espiritual, van muy de la mano con su enseñanza de Dios es amor. Entonces, no, amor y paz, Dios es amor, pero luego dicen, pero el domingo vamos a tener guerra espiritual. Dicen ellos, ¿no? Y entonces empiezan a guerrear. Vamos a derribar, como dice Pablo, vamos a destruir fortalezas, dicen. ¿Han oído eso, no? Entonces ellos asumen que fortalezas es la fortaleza del narcotráfico, la fortaleza del homosexualismo, entonces ellos hacen guerra pisándole la cola al diablo y decretando, haciendo decretos, dicen ellos, proféticos, estableciendo por medio de lo que dicen, porque va de la mano la confesión positiva allí. Entonces lo que yo digo lo declaro, lo establezco, lo ejecuto y se cumple. Entonces yo decreto que ni un homosexual más en Guadalajara. Uy, eso lo oí tantas veces, hermano. Y salgo a la calle y los percibes, pero dices, ay Dios. Guadalajara, la San Francisco de Latinoamérica. Entonces, ¿qué significa fortalezas? Vamos a estudiarlo. En primer lugar, destrucción, para destrucción, en el griego, destrucción significa arrojar por tierra, pero de una manera violenta. Ese es el sentido, claro. La violencia es espiritual. Nosotros ya no nos peleamos con pistolitas, ¿no? Entonces, destrucción del griego, que significa arrojar por tierra, significa derribar algo con fuerza. ¿Sí? Ahora, según el contexto de lo que estamos viendo, ¿qué es lo que se arroja por tierra? ¿Qué es lo que se derriba con fuerza? ¿Qué? Ideas y argumentos. Porque resulta que la palabra fortalezas para la destrucción, arrojar, derribar con fuerza, fortalezas, la palabra fortalezas, escriban, viene del griego okuroma. Okuroma. Y okuroma significa, fíjense qué interesante, significa fortificaciones. Pero según el diccionario, okuroma, que se traduce por fortalezas, que significa también fortificaciones, se usa esta palabra okuroma en referencia a los pensamientos, a las ideas de la mente humana. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas en una persona? ¿A qué se refiere con fortalezas? ¿A qué se refiere? A las ideas. Cada quien defiende sus ideas. Entonces, ahí está X persona defendiendo y argumentando a su favor. El ladrón, el adúltero, el homosexual, etcétera, etcétera. Y ahí están el falso profeta argumentando. Entonces, tienen una fortaleza, su idea es una fortificación. Que lo maneja, que lo controla, lo domina. Y obran conforme a lo que piensan. ¿Entienden? Entonces, fíjate qué interesante. Porque dice Pablo, las armas, los utensilios de nuestra guerra espiritual
no son ideas de sabiduría humana, sino son armas poderosas con el poder de Dios, con el dunatus, con ideas, argumentos llenos del poder de Dios para derribar por tierra con fuerza las ideas que tienen los hombres. Por eso, cuando tú le predicas a una persona y le dices, oye, te voy a hablar de Jesús, a ver, háblame. Mira, Jesús vino a salvarnos de la esclavitud del pecado. Y luego viene en su fortaleza, luego se afianza. Y dice, no, yo no soy malo. Yo no robo, nunca he matado, pero todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no me incluyas a mí. Porque ¿yo qué? Porque en Adán todos pecamos. ¿Y qué culpa tengo yo que Adán haya metido la pata? No, a mí no me vengas a embarrar la culpa de otro. Es que en Adán, y empieza la guerra, es que en Adán estábamos todos representados, tú le argumentas. Así como en el presidente Calderón estamos todos representados. Y las decisiones que él tome nos afectan para bien o para mal. Así igual como raza humana descendimos de Adán y heredamos la naturaleza pecaminosa que tú y todos tenemos y que nos lleva a pecar. No, pues no, sácate por allá. No, pues yo nunca he tenido ni problemas con la ley. Y empieza la lucha. No, pero ¿a poco nunca has mentido? Bueno, una mentira blanca, pero no es malo. Y tú sigues la lucha. Entonces, cuando la gente, fíjate, ellos hacen su argumento y ahí es donde tú tienes que confiar en lo poderoso de la palabra para ponerles un argumento más poderoso, que es la palabra de Dios. Tú nada más háblales la palabra, es poderosa en sí misma. Si nunca has cometido un pecado, bueno, con uno, mira lo que dice aquí, con un solo pecado te haces culpable de todo. No, ¿sabes qué? Sácate por allá. Y se va bien enojado. Y el otro día te ve y dice, no se junte con ese monje loco. Y te empiezan a tirar. Y luego se empiezan a burlar de ti. Ay, sí, soy cristianito. Ay, sí, que no sé qué. Con tu Biblia bajo el brazo. Qué ridículo te ves. Oye, compadre, no me vengas ahora con tus cosas que te hiciste cristiano. Eso es para los cobardes. Pero hombre es el que tiene muchas mujeres y que se emborracha y se toma las botellotas de tequila. Y ya te me hiciste de los otros, compadre. No, al contrario, mira, dejé la maldad. ¿Cuál maldad? Y es el cuento de nunca acabar. Pero por eso el cristiano tiene que ser entendido en la palabra de Dios, hermanos. Porque si no, ¿cómo va a argumentar? ¿Cómo va a argumentar? Llega un testigo de Jehová todo torcido diciéndote que Jesús no es Dios. ¿Qué le vas a argumentar? Ay, pues deje ir con el pastor para que me diga. Bueno, qué bueno que ya vinieron para que les diga. Pero tú tienes que aprender también, ¿no es cierto? Que no, que ustedes creen que Jesús resucitó. No, hombre, ¿cuál? Los cuerpos no resucitan. Eso es una cuestión de fe. Sí, de fe. De fe, sí. No, pues yo no creo. Bueno, pues no creas, pero mira, está escrito. No todos van a creer. Y si tú no crees, tú te vas a ir al infierno. El infierno ni existe. A ver, compruébamelo. Bueno, cuando estés a punto de la muerte te lo voy a recordar, si es que hay chance. O sea, siempre tienes que tener un argumento, ¿eh? Y se te va a presentar una teoría. A ver, enséñame a Dios. A ver, dime, aquí está Dios. Entonces tú también tienes que tener argumentos de sabiduría. Hay algunos cristianos que tienen 15 años y llega un mormón a su casa y les pone una barrida. Me confundió, pastor. Ya no sé, mi fe está tambaleando. ¿Por qué me dijo que todos somos dioses? Nos dijo que la salvación no es por fe, que es por lo que yo haga. Ustedes saben que los mormones ofrendan un año de su vida, por eso los ven en las calles con su corbatita y todo, porque para ellos eso es ganarse la salvación. Entonces, ¿cómo le vas a argumentar? No, la salvación no es por obras, señor mormón, señorita mormona, no es por obras. Mire, aquí dice. Entonces ellos lo ven y dicen... No sé cuántos han leído la biografía de Martín Lutero, cómo él a medida que estudiaba las escrituras, dice que sentía una agonía por dentro, porque empezaba a leer que la salvación es por fe, justificados por fe, no por obras, y él hasta se golpeaba. Y dice, no, pero ¿cómo es que yo tengo que hacer algo para salvarme? Y luego miraba la Biblia, o sea, esa era su idea,
su fortaleza católica. Pero luego leía la Biblia, el argumento de Dios y decía, pero ahí dice, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y dice su biografía que hasta pasaba a veces noches enteras ahí en un rincón así luchando. No, es que no puedo conciliar. Era una guerra, una lucha espantosa. Y sigue siendo igual, hermanos, exactamente igual. Para la destrucción de fortalezas. Y luego sigue diciendo en el versículo 5, aquí ya más claro que esto no puede ser, Dice, derribando ¿qué? Argumentos. Entonces, ¿cómo es la lucha? Pues de ideas. Ahora, derribar aquí viene del griego kataskapto, de donde se deriva catástrofe. Fíjate, kataskapto. Y esta palabra que se traduce derribando significa kataskapto, significa cavar hasta llegar al fondo de la raíz, aludiendo para derribar un árbol grande, tienes que cavar desde la raíz, ¿sí? Y para cavar la raíz se necesita bastante fuerza, ¿no es cierto? Habla de un árbol que está muy arraigado, ¿sí? Que tiene raíces profundas y tú lo quieres sacar porque te estorba para la construcción y lo necesitas sacar de raíz. Ahora, claro, hay máquinas, en aquel tiempo no las había. Hoy contratas de esos, no sé, de esas máquinas. Yo lo todavía vi cómo tumbaban los árboles las máquinas y luego les cavan así, le hacen y lo sacan con todo y raíz y suena violento, se oye y se ve violento, como las raíces truenan y el árbol y va saliendo y sacan el tronco con una raizota y ya toda desquebrajada y ya la tiran y luego otro. Pero imagínate, dice aquí que las fortalezas son ideas que están arraigadas tan fuerte en la gente que se tiene que hacer pues la palabra de Dios. Por eso causa violencia, hermanos, violencia espiritual y a veces física en contra del cristiano. Porque Jesús cuando habló la verdad lo persiguieron, ¿se acuerdan? A los discípulos cuando habló la verdad los persiguieron, los metían a la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos predicaban el evangelio de Jesús y tiene el poder para destruir, arrojar por tierra fortalezas, o croma, fortificaciones, ideas que están arraigadas. Por eso cuando tú le predicas a una persona, no esperes, casi nunca la reacción es así, ay, estaba esperando que alguien me hablara. Casi nunca es así. Casi siempre es de rechazo al principio, ¿sí o no? Cuando a ti te compartieron, ¿qué fue? ¿Cómo rechazaste así a la primera? ¿Sí o no? Sí. Todos yo lo ilustro así, es como cuando éramos como las cucarachas, que cuando entras a la cocina y prendes la luz, todos corren porque no soportan la luz. Entonces cuando alguien viene y te prende la luz del evangelio, dices, cucaracha soy. Y empiezas a correr porque no soportas la intensidad de la luz y viene un rechazo automático, casi por naturaleza, un rechazo. Y Jesús lo dijo, dice, Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció por predicar el evangelio, fíjate. ¿Por qué? Porque derribas todos los argumentos, todas las ideas que están ahí, de los falsos, de la gente inconversa y de cristianos que han sido engañados y seducidos con falsas doctrinas. Por eso la importancia de predicar el evangelio. Entonces dice, derribando ¿qué? Dice, argumentos. La palabra argumentos viene del griego logismos. Esto ya está un poco más, digamos, hispanizado. Logismos. La palabra que aparece en el griego es logismos y se traduce argumentos. Pero logismos también significa razonamientos. También un logismo es un razonamiento, es un pensamiento. Entonces noten que la guerra espiritual, las armas no son ideas de pensamiento humano
Por eso la psicología no puede hacer nacer de nuevo a una persona, ¿entienden? Y mucho menos las ideas de los motivadores y los chistes y los jajaja. Se tiene que predicar el evangelio para que la gente nazca de nuevo, porque la gente trae fortalezas, ideas. Cada quien trae su idea de Dios, ¿eh? Ahorita traen una idea de que Dios también es mujer, que Dios, la madre diosa, dicen. Que porque Dios tiene su lado femenino. Y que ¿qué más de rollos? Que ¿para qué te cuento? Entonces son fortalezas, son ocuromas, fortificaciones que se derriban cavando hasta la raíz. ¿Sí? Y luego para derribar, ¿qué? ¿Derribar qué? Argumentos, logismos, razonamientos, pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Si ustedes leen todo el contexto del capítulo 10, se van a dar cuenta que Pablo lo que está argumentando aquí es que los falsos maestros, falsos apóstoles habían entrado a la iglesia de Corinto y les metieron ideas. Ustedes, viene otro predicando otro Jesús y le creen. Vienen predicando otro evangelio y le creen. Otro evangelio, otro Jesús con otras ideas. Y si yo que les predico la verdad, le dijo a los Gálatas, me he hecho enemigo por predicarles la verdad. ¿Qué más dice el versículo 5? Derribando argumentos y toda altivez. Mira, la palabra altivez viene del griego upsoma. Y upsoma, que se traduce altivez aquí en nuestras Biblias, significa razonamientos. Otra vez, ¿te fijas cómo todo va de la mano? Y se nos aclara lo que es la verdadera guerra espiritual. ¿Lo están entendiendo? Es de razonamientos, hermanos, es de ideas, de argumentos. Y estos upsomas o razonamientos son razonamientos que tratan de estar arriba de los pensamientos de Dios. Por eso se traduce como altivez. O sea, alto. Son pensamientos. Dice, derribando argumentos, razonamientos y toda altivez, o sea, todo pensamiento que quiera ponerse por encima del pensamiento de Dios. Toda altivez que se levanta contra, ¿qué dice el versículo 5? Contra el conocimiento de, ¿qué es el conocimiento de Dios? ¿Qué no son lo que Dios mismo habla de Él? Y es la palabra. Es el pensamiento de Dios. Yo soy santo, soy justo, dice Él. Que se levanta contra el conocimiento de Dios. La palabra conocimiento viene del griego gnosis, y significa conocimiento de la verdad de Dios. Entonces mira cómo tomó forma todo esto. ¿Ya lo agarraron? ¿Sí? Cuando esté esto ya en el internet, ustedes descárguenlo allí, vuélvanlo a estudiar, tomen otras notas, investiguen más, enriquezcan sus notas y todo, porque de aquí hasta que te mueras va a ser una guerra de ideas y de argumentos. Por eso el otro día, no hace mucho, estaba en unas conferencias y había varios predicadores. Entonces uno dijo, fíjense lo que dijo. Dice, lo más importante en la iglesia, en una reunión de cristianos, no es la palabra de Dios. Bueno, pues yo estaba allí sentado entre los oyentes, aunque era uno de los predicadores. Y yo estaba así, dice, lo más importante no es la palabra de Dios, dijo. Y dije, a ver qué va a decir después. Porque se entendía que lo que iba a decir después es que es lo más importante, ¿no? Dice, lo más importante es su presencia, dijo. Suena bonito, ¿verdad? Suena piadoso, ¿verdad? Suena así como que, wow, qué tremendo, lo más importante es Él. Ok, bueno, sí, pero escúchenme bien. Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu es con la vida que tiene nueva ya, con la nueva naturaleza, y en verdad es conforme a las verdades del Evangelio. Entonces no puedo decir yo que es más importante su presencia que su palabra. ¿Por qué? Porque son como gemelos, ¿sí? Y uno de las grandes, vergüenzas
de los cristianos de corte carismático pentecostal es la ignorancia de las escrituras. Sí, mucha vida, o sea, muchos dones, mucho fluir, siento la gloria y siento la presencia. Aquí está Él y aquí está. Y luego se ponen a predicar y dicen una sarta de ¿para qué te cuento? ¿Qué pasó ahí? O sea, no podemos desligar a Dios de su palabra. Jesús dijo, yo he venido a darles a conocer al Padre a través de mí. ¿Cómo? Diciendo el mensaje de Dios, el evangelio. Entonces, suena bien. Lo más importante es Él, no su palabra. Ok, ¿cómo puede estar Él, el más importante, y no hablarnos su palabra? Entonces, entonces ahí ya hubo un desajuste. Entonces, bueno, pues seguía yo de predicar, y como el que estaba predicando no es un falso profeta, no es un falso maestro, como cualquiera puede tener conceptos equivocados, ¿no? Entonces, yo seguía de compartir y de una manera, porque no era un lobo el que estaba hablando ahí, ¿entienden? Hice una precisión, yo le dije, Señor, dame sabiduría para no causar, no tiene caso causar disensión, sino acomodar el concepto, ¿sí? Entonces, bueno, a medida que yo estaba hablando, precisamente toqué este punto, ¿verdad? Entonces, empecé a conciliar los argumentos, comparando unos con otros, y él mismo estaba escuchando, la persona estaba escuchando, y decía, asentía y decía, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Se acuerdan de ¿cómo se llamaba el predicador que solo predicaba Juan? Apolos. Entonces dice que Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le mostraron más exactamente ¿qué? El camino de Dios, porque solo conocía el bautismo de Juan. No, te hace falta un poquito. Y Apolos aceptó y recibió la amonestación. Y Apolos no dijo, ay sí, se creen mucho Priscila y Aquila, son unos soberbios orgullosos. No. Porque luego tú a veces quieres enseñar a alguien, te crees mucho. Y yo dice, no me creo mucho. Lo que pasa es que es como si un hijo te dice algo, como cuando te dice, no, tú no me quieres, papá, ¿verdad? No me quieres. No, hijo, ¿cómo no te voy a querer? Y entonces tú le empiezas a decir, mira, la prueba que yo te amo es por esto y esto y esto. Y le empiezas a argumentar para tumbarle su ideíta, su argumentito. Porque no es verdad que no lo quieres. Pero él cree que no lo quieres porque le dijiste no te compro la Coca-Cola. Entonces, no se trata de que tú te crees mucho, te crees más, no, se trata de acomodar las cosas como son, porque si no se van formando fortalezas ahorita para desarraigar del cristianismo pentecostal, del cristianismo de corte carismático, desarraigarlo, de atar y desatar, de decretar, de confesar positivo, tienes que escarbar, ¿entiendes? Tienes que escarbar y tienes que llegar a la raíz y poner el argumento de Dios, y no, es medio violento, porque se ofende la gente. El otro día una pastora me escribió, usted me dividió la iglesia. Yo dije, ay, pues creo que es de Colombia. Y dice, acá usted me dividió la iglesia. Mira, yo tengo como 6, 7 años que no voy a Colombia. ¿Cómo que le dividí? Pero yo ya sabía por dónde iba el asunto. ¿Cómo que le dividí su iglesia? Sí, dice, porque usted enseñó que eso de decretar y que eso es pura mentira. Y mentiroso usted, hereje usted. Y ahí está la guerra. A ver, compruébeme entonces lo contrario, que si dígame un ejemplo bíblico donde los apóstoles decretaron, donde los apóstoles ataron al diablo. No, pues no hay versículos. Y ya no me contestó. Pero sigue ella con su guerra. ¿Entienden? Bueno, pues nosotros seguimos con la nuestra, que es la bíblica, derribando argumentos y toda altivez, o sea, ideas. ¿Cómo voy en el tiempo? Voy bien. Ideas que se quieren poner encima del pensamiento de Dios. El otro día estaba oyendo un predicador que dijo, estaba diciendo algo, no recuerdo exactamente qué dijo, y hasta me quedé así, y lo he querido volver a escuchar, pero no lo encuentro. Pero lo que sí me acuerdo es esto. Dijo algo, y yo dije, ¿qué dijo?
Dice, no, ya sé. Ni lo busque, esto no está en la Biblia. Dios no dice nada de lo que yo estoy diciendo, pero lo digo yo. Y yo dije, órale. O sea, fíjate nada más lo que dijo. Y luego la gente que está ahí sentada, amén, dijeron. Y yo, ay, Dios. Amén. Y es increíble. Entonces, lo que él está diciendo es, bueno, sí, no dice nada aquí, pero lo digo yo y soy apóstol. Ese es altivez, ¿entienden? Ese es un argumento altivo. Dios no dice nada, pero lo digo yo. O Dios dice eso, sí, pero eso ya pasó de moda. Lo que la iglesia necesita son estrategias nuevas. Oye, pero eso violenta los principios de Dios. Pero esto trae resultado. Ese es altivez, hermanos, que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios. Y termina diciendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El versículo 5. Mira, llevar cautivo